compartir lo que llamamos los pilares, que es algo que es compartido con la sección de hebreo y la sección de español, y que tiene que ver justamente con lo que esperamos para este siglo 23-24, de forma compartida, que tiene que ver con la relación que queremos establecer los docentes con los alumnos. Estas frases de la izquierda son frases judías y la parte derecha es lo que significa, ¿no? Entonces, por ejemplo, la Lashon Hashit significa que el maestro utiliza un lenguaje bonito, digamos, un tanto de cercanía con los alumnos. Sí. Kol Nahub significa que no gritemos, hablemos con suavidad, no hay que gritar. Midot Tobot significa que tengamos buenos modales con ellos, que tengamos empatía y que eso de alguna manera permita que se dé una relación de cercanía entre el maestro y el alumno. Y tenemos Ahavat Shalom, que significa que percibo la paz. ¿Sí? Entonces, esos son los pilares para este año que vamos a trabajar, tanto de manera coordinada la parte de hebreo como la parte de español. ¿Sí? Bien, aquí sigue. El propósito general sería, digamos, identificar el vínculo entre libros de texto gratuitos, plan de estudio, programas sintéticos analíticos, con la intención de reconocerlos, de explorar y de poder apropiarnos de ellos. Aquí sigue. El propósito específico de la sesión 3 tiene que ver con que busquemos posibilidades del uso de los libros de texto gratuito que contribuyan a que se pueda enriquecer el programa analítico y el diseño de la planeación didáctica y la evaluación formativa. ¿Ok? Bien, ¿sigue? En el taller intensivo que tuvimos en julio, integramos un programa analítico por escuela y tratamos de avanzar en el diseño de una planeación didáctica. Esto lo vamos a retomar para esta sesión. ¿Okay? Hay ciertos elementos que deben de estar sí y sí en lo que es el programa analítico, y esos elementos son el diagnóstico del grupo, de los saberes de la comunidad, contextualización de contenidos a partir del programa sintético en función de la experiencia docente. Número 2, incorporación de problemáticas, temas y asuntos comunitarios, locales y regionales pertinentes. Número 3, consideración de uno o más ejes articuladores, no, en la programación de los contenidos. Ahora sí. Número 4, distribución y secuenciación de los contenidos a lo largo del ciclo escolar. Esto obedece a la temporalidad. Número 5, orientaciones didácticas generales, sin desarrollar la planeación didáctica. O sea, en el programa analítico todavía no hacemos eso. ¿Okay? Número 6, sugerencias de evaluación formativa a partir de los saberes y experiencia docente. Esos 6 aspectos tienen que estar presentes en el programa analítico. ¿Okay? ¿Sigue? Esto va a ser lo que vamos a trabajar con los maestros, y les vamos a pedir que los vamos a organizar. A ver, dice: revisen los 3 libros de los escenarios de aula, escolares y comunitarios que están organizados por campos formativos, y elijan en el ejercicio de autonomía profesional aquellos que consideren más pertinentes de acuerdo con el programa analítico que elaboraron. ¿Sí? Nos serviría el mismo formato de la maestra Alma. Exactamente. Podemos ocupar el mismo formato del de evaluación formativa, que trae los 3 escenarios para que identifiquen estos elementos. Solamente le cambiamos el título. Realicen los ajustes necesarios tanto a los proyectos como al programa analítico de la escuela, con base en su contexto, el diagnóstico de sus estudiantes y su experiencia como parte del proceso de codiseño que concluirá con la planeación didáctica. ¿La que sigue?
Por ejemplo, de la planeación didáctica que elaboraron en el taller intensivo de fin de ciclo escolar 2022, retomen uno o varios contenidos y sus PDA del grado en el que van a trabajar, identifiquen el campo formativo al que pertenece y revisen los proyectos que se proponen para ese campo en los 3 libros. Seleccionen aquel o aquellos proyectos que son pertinentes para trabajar ese o esos contenidos y sus PDA. Vemos que hay una articulación entre todo, ¿sí? Estamos viendo que hay una articulación entre los contenidos, entre los aprendizajes, entre los ejes o el eje que se eligió, entre el perfil de eso, todo hay una articulación perfecta. ¿La que sigue? Les vamos a compartir un archivo que se llama articulación, es de 3er grado, pero incluye los campos formativos y las páginas de los libros en donde se encuentra ese contenido, ¿sí? Para que ustedes lo utilicen como ejemplo y sea una invitación a los maestros a hacer lo mismo en su grado y tener ya un concentrado de la carga de contenidos, en qué páginas lo pueden abordar, para que ellos lo consideren al momento de elegir sus proyectos. Bien, esta vinculación permitirá avanzar en su planeación didáctica, ya que en ella deberá incluir él o los contenidos y sus PDA, el uso de los libros de texto, la metodología y la evaluación formativa. Preparen una presentación de escenarios que incluya, punto 1, cómo los ejes articuladores se expresan en la narrativa de los proyectos seleccionados. 2, cómo se vinculan él o los contenidos y sus PDA con los proyectos seleccionados. 3, la metodología que se propone en los proyectos seleccionados y la evaluación formativa que se puede derivar de estos. Establecer esas vinculaciones en el programa analítico, la planeación didáctica y los libros de texto se ubica en el proceso de codiseño, donde se consideró en un primer momento la lectura de la realidad y la contextualización para construir el programa analítico. Y aquí nos pide que revisemos esos materiales. Libros sin recetas. Nos pide revisar las páginas 36 y 37, esas sí las tienen, vienen en su folder. Ahí sí les pediría que antes de llegar a esta actividad, cada uno las leyera. Es importante porque, repito, una dinámica es válida cuando ya se tiene el conocimiento. Cuando no se tiene el conocimiento, pues sí hay que acercarlo al alumno o en este caso al docente. Primero, el conocimiento que se requiere para que la estrategia sea exitosa. Si yo voy a hacer una dinámica, todos manejamos la misma información. Recuerdo que en la facultad una docente siempre consideraba, bueno, la mayoría de ustedes trabaja por la mañana, viene cansado, no tiene tiempo, llega a su casa muy cansado, no tienen tiempo para realmente revisar la carga de lecturas que es necesaria. Entonces decía, solamente lleguen a tiempo. Les voy a dar de 10 a 15 minutos para que lean los temas que vamos a trabajar y después hacemos una dinámica para enriquecer entre todos el material que revisamos. Y lo que ella hacía era, en cada lección, una dinámica diferente. Era el elemento sorpresa, el elemento novedad, pero ya sabíamos que íbamos a tener 15 minutos para leer sin la preocupación de, ay no, me tengo que poner a leer antes de dormirme, o tengo que leer en el camión y ya no estoy atento al camino. Entonces, ustedes pueden hacer lo mismo, solicitarles a los docentes, hay quienes prefieren leer en su casa, pues ya te mandé el material, lo revisas, o les doy un tiempo para que lo revisen, lo leemos entre todos, lo comentamos entre todos, o de qué manera vamos a hacer esto que está sugerido en el documento de orientaciones. ¿Sí? Ya organizadas y organizados por grado, se elaboró una propuesta de planeación didáctica mensual y se reformule la que se hizo en el taller intensivo del ciclo 22-23, y esto debe de considerar los contenidos y los PDA seleccionados, los proyectos de los libros de texto que se identificaron, la organización de las actividades de aprendizaje, las posibilidades de uso de los libros, múltiples lenguajes, sus saberes y en su caso
cartografía de México y el mundo, los ejes articuladores que elegimos, la metodología didáctica sugerida y la evaluación formativa. Maestra Alma, esta lámina le da más claridad a qué aspectos va a revisar la supervisión cuando vaya a supervisar la clase directa, ¿sí? ¿Qué elementos va a tomar en cuenta? Pues simplemente la metodología, la planeación, el respeto a las fases de los proyectos, la evaluación formativa y el aspecto que nosotros agregamos, la autoevaluación docente. ¿Sí? Esa columna que generalmente en la planeación se quedaba vacía, comentarios y sugerencias del docente. Aunque le decíamos, bueno, ¿y todo lo hiciste? ¿Y todo se realizó? Entonces, sí, ese apartado ya no va a poder estar vacío, porque sí, en un proyecto es importante que el docente evalúe, ¿lo logró? ¿Qué comentarios recibió de los alumnos? ¿Qué comentarios recibió de los padres de familia? ¿Cómo fortalecer el desarrollo de los proyectos? ¿Qué retomaría? ¿Y qué áreas de oportunidad sigue detectando en su grupo? ¿Sí? Y en la manera en que condujo las actividades. Porque esta es la parte en donde sí tenemos que hacer un énfasis, porque ordinariamente pensamos que al que se evalúa es al desempeño del niño, pero uno también tiene que hacer esa reflexión de autoconocimiento y autocrítica, en donde diga, bueno, pues para la próxima mejor lo hago de esta otra manera. Yo creo que en la Junta de Consejo de septiembre va a ser un muy buen momento para esa auto y coevaluación, porque evaluamos la participación de todos, del padre de familia, de los alumnos, docente, cómo me sentí, cómo fue la vivencia, seguimos así o modificamos, en fin. Yo creo que en septiembre es un buen momento de esta autoevaluación, aunque en cada Junta de Consejo podríamos destinar como un apartado de la Junta. Sí, vamos a destinar un tiempo, muy buena idea. Muy buena propuesta. Y también en nuestra Junta de Consejo Técnico de Zona también analizaremos qué tanto nos acercamos a los docentes para ver de qué manera se están apropiando de esta metodología, ¿sí? Cómo les está yendo y en qué podemos fortalecerlos. Los insumos que vamos a requerir es el plan de estudios para la educación preescolar, primaria y secundaria 2022, los programas de estudio para la educación preescolar, primaria y secundaria, programas sintéticos, fase 3, 4, 5, los libros de texto gratuitos de educación primaria, igual fase 3, 4 y 5, y que están disponibles en estas ligas. Libros, programa analítico de la escuela y el ejercicio de planeación didáctica elaborada en el taller intensivo de estimación continua para los docentes de fin de ciclo escolar 22-23. Son los insumos que vamos a requerir.